le pusimos alternativas al muestreo de absorción de nitrógeno AR0. Este título asume que en la actualidad hay algo y que no está resultando del todo sencillo, entonces estamos con la información que teníamos o con la base experimental que teníamos, estábamos buscando una segunda vuelta o segunda oportunidad para simplificar los procesos. ¿De qué estábamos hablando? Hace un tiempo ya que hemos empezado a trabajar con la temática de nitrógeno en arroz, pensando en un enfoque de hacer las recomendaciones de la primera y segunda urea, sumándole a los conocimientos que puede tener un productor, un técnico de una zona en particular, que muy bien conoce su sistema y su campo, sumarle algunos parámetros un poco más objetivos que nos pudiesen estar diciendo o prediciendo si iba a haber respuesta o no al agregado de nitrógeno y si iba a haber respuesta cuántos kilos teníamos que poner. Entonces, ya hace 2 años que terminamos el proyecto de indicadores de nitrógeno, que así se llamó, donde entre otras cosas, de un montón de parámetros que medimos, solo 2 pudieron presentar algún tipo de grado de ajuste en cuanto a la fertilización nitrogenada. Y esos 2 parámetros fueron el potencial de mineralización de nitrógeno, el PMN, que ese nos sirve para corregir la primera cobertura de urea, es un parámetro de suelo, va un poco más allá de lo que es el contenido, por ejemplo, de carbono orgánico del suelo. Esto te dice de ese contenido que hay, qué potencialidad de dar nitrógeno tendría ese suelo. Y otro parámetro que es la absorción de nitrógeno por parte del cultivo, que ese sería el indicador para realizar la segunda cobertura de urea. Entonces nos parecía, en primera medida, que el parámetro de suelo tenía su que ver, porque en definitiva en esas primeras etapas y información previa que teníamos nosotros nos está diciendo que el suelo es el que explica la mayor cantidad de nitrógeno que toma el cultivo, entonces un indicador de suelo nos parecía que era lógico, y el otro, cuando hay que definir la segunda urea, la integración planta-suelo, sintetizados en el concepto de absorción de nitrógeno, nos parecía que también, que tenía su lógica, y fueron los que seleccionamos. Este proyecto terminó hace 2 años ya, y se empezaron a hacer alguna especie de validación, a ver si esto se comportaba de la misma manera que a nivel experimental, a nivel comercial y semicomercial. Entonces, la gente que se sumó o las experiencias que tenemos en campos, algunos técnicos productores que están acá en la concurrencia, nos comentaban que el análisis de PMN, en definitiva, les resulta fácil hacerlo porque cuando muestrean el suelo para hacer las recomendaciones de fósforo-potasio, simplemente es pedir un parámetro más al laboratorio, evidentemente con su costo, pero no les está significando ningún trabajo extra, pero que el muestreo de absorción de nitrógeno a R0 o cuando empieza la diferenciación floral, sí les ofrece algún grado de complicación, y eso es lógico, y está explicado básicamente por 2 o 3 cosas. Una es que en esas etapas el cultivo empieza a crecer a una tasa relativamente alta, entonces pasar desde inicio de elongación de entrenudos hasta que ya esté el primordio formado es rápido ese pasaje, y uno corre el riesgo de estar llegando tarde, entonces está tomando una muestra que en definitiva no le va a estar sirviendo para nada. Y la otra es que técnicos o asesores o productores que tengan varias chacras probablemente lleguen en tiempo a 1 o 2, pero el resto están llegando o antes o después, entonces esta tecnología está débil en esa parte, parecería que no fuese adoptable. Pero aparte de eso, lo que hemos estado mostrando, y es lo que dice acá en el último párrafo, es que cuando mostramos la información vemos que para el parámetro PMN, que es la recomendación de urea de amacollaje, la mayoría de las situaciones de chacra están en ese rango, entonces es lógico, es esperable encontrar respuesta fuerte en ese momento, pero cuando vemos esas mismas chacras corregidas a amacollaje, ¿qué pasa en primordio? Vemos que es al revés, la mayoría de las chacras están en la zona de no respuesta. Entonces ahí el planteo es concreto y es directo, dicen, ¿para qué vamos a pasar trabajo
con algo que la mayor probabilidad es que esté fuera de la zona de respuesta y tiene su que ver. Entonces, después que dijimos que el arroz no hay que manejarlo a dosis fija, vimos que de repente en el segundo momento, bueno, tiene su que ver, y hasta que no exploremos otras alternativas, si algo se está haciendo en el norte, que lo conduce la colega Claudia Marchesi, que estamos empezando a ver imágenes espectrales, relaciones de NDVI, relaciones de índice verde, que con tecnologías nuevas nos permita tener una idea del contenido de clorofila o de cómo están funcionando los procesos en la planta, no se termine, y eso lo empezamos el año pasado, capaz que va a haber una alternativa que es seguir muestreando a R0, o sea, el que tenga el tiempo muestree concentración de nitrógeno y materia seca del arroz para ver si andan en torno a los niveles críticos, y la otra alternativa es ponerle dosis fija. Si es así, la pregunta es cuál es la dosis fija que tenemos que ponerle y si hay alguna diferencia entre las variedades. Porque conocemos, tenemos mucha experiencia con lo que es el Paso 144, un material súper conocido, que parece que es poco respondedor, como que es un todoterreno, pero hay materiales nuevos que parecería al revés, que tienen una alta respuesta al nitrógeno en general y a la segunda urea también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es el ajuste que logramos hacer luego de 3 años de experimentación. Estos son 55 chacras, las cuales combinan antecesor, variedad, localidad, tipo de suelo y un rango de fechas de siembra que lo definimos nosotros. Tenían que ser siembras que no fuesen más allá del 10 de noviembre, porque nos parecía que era la forma de tener datos que fuesen, que valieran la pena en cuanto a rendimiento. Y bueno, luego de 3 años logramos ajustar este modelo lineal plató. Hemos estado hablando en la mañana de modelos lineal plató, y lo que les decía, la mayoría de las situaciones, casi el 90% de las situaciones que relevamos están en la zona de respuesta, y esto tiene su que ver a la hora de calcular un equivalente de fertilizante. Estamos calculando el equivalente de fertilizante con una cantidad de puntos que están acá, y vemos que pocos puntos están por encima de la zona de no respuesta. Esto tiene un R cuadrado relativamente bueno de 0,63 y marcó un nivel crítico de 53,6 partes por millón de amonio, que por encima de eso no habría respuesta a la fertilización nitrogenada. Pregunta 1 era, ¿este 53,6 tiene lógica? ¿Está bien? Entramos a buscar bibliografía y había una clasificación que habían hecho los colegas de la estanzuela y decían, los suelos que tienen baja capacidad de dar nitrógeno andan entre 10 y 15. Los que tienen media capacidad de dar amonio están entre 20 y 30 y 45. Y los que están por arriba de 45 o 50 son suelos que tienen alta capacidad de dar nitrógeno. Entonces es lógico, nosotros no descubrimos nada. Estos suelos, a partir de los cuales no hay respuesta, son suelos que tienen alta capacidad de dar nitrógeno. Entonces eso es lo tomamos como bueno. Y por suerte, en realidad, solo hay pocos puntos por encima de esto, y hay 3 de estos 6 puntos que son suelos de rocha, suelos muy fértiles, suelos muy orgánicos, que es esperable que tengan mucha potencialidad de dar nitrógeno, por lo tanto, que haya menor probabilidad de respuesta de encontrar, valga la redundancia, respuesta al agregado de nitrógeno a macollaje. Eso es, también nos parece coherente con esto. Asumimos que donde producimos arroz en el Uruguay es todo lo mismo, pero hay una diversidad de suelos y esta foto trata de representar esto. Acá tenemos suelos desde Río Branco hasta de India Muerta y vamos desde contenidos de carbono orgánico que no llegan a la unidad hasta contenidos de 5 de carbono orgánico. Entonces hay una diversidad de ambientes que consistentemente alta, y creemos que esos suelos tienen distintas capacidades de dar nitrógeno y las dosis tendrían que ser distintas. El equivalente fertilizante que calculamos en base a todos estos puntos fue de 2 kilos de nitrógeno, o sea que son necesarios 2 kilos de nitrógeno por unidad de PMN a subir en cuanto a rendimiento. Y cada vez que vamos a recomendar la primera urea, lo hacemos según esta ecuación que dice que los kilos de nitrógeno a agregar son el nivel crítico, o sea, 53,6, menos el valor de análisis por 2.
En este ejemplo, un suelo tipo tiene 31 de valor de análisis, tenemos que llevarlo a 53,6 por 2, son 45,2 kilos de nitrógeno, anda en el eje de los 100 kilos por urea. Algunas consideraciones que hemos visto con este parámetro, en términos generales, lleva un poquito más de urea de lo que le estaríamos poniendo a dosis fija, o más o menos la información que tenemos, pero como vamos a ver más adelante y en otra presentación, estamos encontrando respuesta a ponerle un poco más de nitrógeno al cultivo de arroz. Eso que les conté fue lo que pasaba con el parámetro PMN que sirve para la primera recomendación de urea, amacollaje, que nos parece mucho más robusta. Esto es lo que pasa, y este es el origen o la causa de esta charla. Este es el parámetro absorción de nitrógeno que sirve para la recomendación de la segunda urea. En este caso, el 88% de las chacras no está en la zona de respuesta, sino que el 75% está en la zona de no respuesta. Esto quiere decir que luego de haber fertilizado amacollaje, la probabilidad de encontrar respuesta a primordio baja con respecto a la primera. Acá nos dio el cálculo arroja un nivel crítico de 56, que con alguna información que hemos chequeado del equipo de manejo, son los mismos 56-60 kilos que se reportaban cuando uno no encontraba respuesta en rendimiento a la segunda cobertura de nitrógeno, y esos son trabajos que tiene Ramón escrito y que están publicados en las series de INIA. Y la otra cosa fue que este R cuadrado, que para este segundo momento bajó, hasta el segundo año era relativamente alto, y el último año de evaluación fue el año donde febrero vino muy lluvioso, no hubo radiación, y muchas dosis de nitrógenos que pusimos, y más que nada las dosis que promediaban los 50 kilos de nitrógeno, deprimieron el rendimiento, y eso lo estuvo exponiendo Enrique esta mañana, de los procesos que pasan con las enfermedades, la interacción enfermedad-ambiente y el comportamiento con el arroz. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo que dijimos fue, vamos a ver si con la base que ya tenemos podemos sacarle algún juguito más y ver qué hubiese pasado si hubiésemos fertilizado a dosis fija versus estar corrigiendo por esta metodología. La base fueron 51 experimentos, como ya les dije, abarcaron 7 regiones, 4 variedades, cada ensayo tenía 3 bloques, 16 tratamientos por experimento, y en este análisis hicimos un análisis clásico de factoriales, ver qué pasaba con la respuesta de la segunda aplicación de nitrógeno para las dosis que manejábamos de 0 a 100, 0, 25, 50 y 100, cuando a amacollaje le poníamos el promedio de las 4 dosis, o sea, de 0, 25, 50 y 100. Y otro que fue simulando lo que le hubiésemos agregado corrigiendo por la información objetiva de PMN. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hacía el cálculo y ese sitio hubiese llevado 25 kilos, tomaba la dosis de 25 kilos. Si ese sitio hubiese llevado 40 kilos, tomaba el promedio de 25 y 50, y así sucesivamente me iba aproximando a la dosis que tenía que haber agregado. Y veía qué pasaba con la aplicación de nitrógeno a primordio. Bueno, ahí dice cómo lo analizamos, la parte estadística, lo usamos con modelos mixtos, los efectos quedaron fijos y los efectos quedaron aleatorios. Bueno, esto fue lo que encontramos cuando hacemos el análisis de los factoriales de las aplicaciones a primordio. Muchos números, pero vamos mirando de a poco. Para 144 teníamos de esa red experimental 19 casos, y vimos que estas fueron las respuestas en rendimiento a la fertilización, o sea, 2,8% sobre la cobertura amacollaje cuando le pusimos 25, 4,9% cuando le pusimos 50, 6,3% cuando le pusimos 100. Estadísticamente no hay diferencia entre estas tres, sí hay con el 0. Y si se fijan, números más, números menos, pasó exactamente lo mismo con las distintas variedades, comparado con Tacuarí, con Olimar y con el paso 144. En términos promedio, el paso 144 para el promedio de las dosis tuvo un 4,6% de incremento, o sea que la segunda urea significó un 4,6% de incremento. Para Olimar significó un 2,7%, todos números bien bajos.
Para Tacuarí 3,1 y Parao, que la información nos está diciendo como que responde a dosis más altas, es el único que pega un salto acá con la última dosis. Estamos hablando de 100 kilos de nitrógeno primordio, es mucho nitrógeno, son 200 kilos de urea primordio, pero bueno, fue los datos que dieron. Y la debilidad que tiene esto es que el N de Parao en la base experimental fue 4. En el resto era un número interesante, pero acá tenemos solo 4 experimentos que estaban en la base experimental. Y cuando vemos el promedio de para todos los materiales por dosis, vemos que haber puesto 25 kilos, o sea, una bolsa de urea primordio fue 2% de incremento, ponerle 2 bolsas de urea fue 3% de incremento, y ponerle 4 bolsas de urea fue un 6%. O sea, el incremental, la eficiencia es cada vez menor. Precisamos mucho nitrógeno para ir subiendo puntitos. Entonces, ¿qué pasa como primera reflexión sobre esto? En definitiva, las respuestas fuertes están dadas por la primera cobertura de nitrógeno. Y eso más o menos lo sabemos, ustedes también, y es por lo cual uno entiende por qué hay varios productores o varias empresas que están poniendo solo una cobertura de nitrógeno y no está pasando nada y están siguiendo con buenos rendimientos, y es la explicación. Una buena cobertura de macollaje, lo que se tiene para ganar con una segunda cobertura de nitrógeno son estos porcentajes, son relativamente pocos. Esto cuando analizamos las dosis promedios de nitrógenos a macollaje. Cuando hacemos el análisis diciendo si hubiésemos corregido por el indicador PMN, ¿qué hubiese pasado con la segunda, con la respuesta de la segunda cobertura de urea? En el eje de las X tenemos los kilos que rindió esas chacras cuando fertilizamos objetivamente, y en el eje de las Y, ese rendimiento más 25 kilos de nitrógeno, y acá tenemos la línea 1,1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Todos los puntos que estén por encima de la línea 1,1 quieren decir que volvieron a presentar respuesta a la segunda cobertura de urea. Y por encima de la línea 1,1 tenemos una punteada que significa 5% de rendimiento y la otra son 10% de rendimiento. Y vemos que para los casos particulares, la mayoría de los sitios de los 50 y pico de experimentos, ninguno superó el 10%. O sea que estamos haciendo una segunda cobertura de urea con 25 kilos de nitrógeno y la mayoría de los casos quedan comprendidos en el 10%, como que pasar de 10% es muy poco probable. Y si promediamos todos estos puntos, porque acá están todas las situaciones, uno dice, bueno, para el promedio de todos los casos vuelve a ser el mismo 2,5% de incremento si uno ve esto como un todo. ¿Qué pasa cuando le ponemos más urea a primordio? Es lo mismo, pero en vez de 25 lleva 50 kilos de nitrógeno a primordio. En términos generales quedan comprendidos las mismas chacras, no hay grande variación, y lo que llama la atención, está alineado con lo que dije hace un ratito, aparecen más de estas situaciones, o sea, las que presentan disminución del rendimiento por el agregado de una urea fuerte a primordio. Y si bien en el número de casos son casi los mismos, tiende a deprimir el rendimiento en forma más importante. Si hacemos esto no tiene análisis estadístico, sino fue que agarramos caso a caso y dijimos, bueno, de cada una de las recomendaciones, en cuántos casos le ganamos a la dosis fija y en cuántos casos quedamos iguales o perdimos. Entonces, si comparamos corregir a indicadores a B5, o sea, la recomendación de nitrógeno a macollaje por el método de indicadores, versus una cobertura fija de 2 ureas de 25 kilos cada una, en el 60% de las situaciones corregir por indicadores fue mejor, y eso arrojó 380 kilos extra, 156 kilos en contra, en términos de arroz estamos hablando, y el saldo fueron 224 kilos por hectárea de arroz a favor de haber corregido por indicadores. Ahora, si me comparo con indicadores más 25 kilos a primordio, a dosis fija, versus esa misma dosis, vemos que el porcentaje de aciertos de ganancia aumenta a 70%, ahí ganamos más kilos, 450 kilos, perdimos menos y en el balance general nos quedan 380 kilos de arroz positivo.
estamos hablando de 7, 8 bolsas más o menos. Ahora, ¿qué pasa cuando corregimos según indicadores a macollaje, le ponemos una dosis fija de 25 y lo comparamos con una urea de 100 kilos a macollaje y 50 kilos a primordio? Vemos que igual de todas maneras le seguimos ganando, tenemos 72% de los casos donde el rendimiento fue mejor haberlo corregido por indicadores, 440 kilos, 140 negativo, el positivo, 300 kilos por hectárea. Resumen, cuando hacemos las comparaciones caso a caso, en la mayoría de los casos, corregir a indicadores más una dosis fija de 25 kilos a primordio fue mejor que haberlo manejado a dosis fija. Como conclusiones, como empezamos diciendo, parecería que es poco práctico estar muestreando materia seca y concentración de nitrógeno primordio para definir una segunda cobertura de urea. Y más teniendo el antecedente que la mayoría de los casos quedan fuera de la zona de respuesta. Mientras no tengamos otro método, que lo hemos empezado a trabajar, pero mientras no haya otro parámetro, capaz que que la alternativa de poner dosis fija a primordio sea una alternativa viable. De todas maneras tenemos que tener presente esto, lo que vamos a estar ganando no va a ser un incremental mucho más alto, estamos hablando de 2-4% máximo, sobre una buena corrección a macollaje o sobre una corrección objetiva a macollaje. Y si vemos la respuesta que hubo comparando dosis a dosis, es lo que decíamos hoy, sobre no poner nada fue 2%, cuando pusimos 100 kilos de urea, o sea 50 de nitrógeno fue 3%, cuando pusimos 100 kilos de nitrógeno fue 5,8%, o sea la ineficiencia acá empieza a ser alta. Ahora, si separamos por variedades, no sé si se dieron cuenta hoy en el cuadro, parecería que aquellas variedades tipo el Paso 144 y Tacuarí, con la dosis de 25 kilos de nitrógeno por hectárea, funcionan bien, como que Olimar, por lo menos en nuestros datos y con esta base experimental, respondería a una dosis un poquito menores, y lo contrario ocurre con Parao. Este material que parece que tiene mayor respuesta a nitrógeno y a fraccionamientos más tarde y más elevado, parecería también acá en esta base experimental, si bien está solo con 4 experimentos, que respondería más a la cobertura nitrogenada. Gracias y cualquier consulta la vemos después.